Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Una vez más, vamos a continuar con el desarrollo de nuestras actividades educativas. Bueno, hoy vamos a hablar de una parte de la oración, ¿sí? Sabemos de que nosotros nos comunicamos construyendo oraciones, ¿no? Emitimos mensaje a través de oraciones, enunciados, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tengo 4 enunciados, oraciones, ¿no? Oraciones. Primera dice, se cayó del techo, ¿ya? Segundo, se alquilan departamentos. Tercera oración, Sofía canta una melodía. Antonio y José llegaron temprano, ¿sí? Entonces, en estas oraciones, por ejemplo, en las dos últimas, hay unas palabras, sustantivos que están con rojo. Y esas palabras cumplen una función dentro de la oración, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, seguramente ustedes ya vieron qué palabras son, qué cosas son, qué función cumplen. Por ejemplo, Antonio y José llegaron temprano. ¿Qué función cumple Sofía canta una melodía? Sofía. Entonces, ¿quién canta una melodía? Sofía, ¿no es cierto? Canta, verbo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está haciendo a Sofía? Está haciendo que Sofía actúe, ¿me entiendes? Entonces, eh, por ejemplo, acá Antonio y José llegaron temprano. ¿Quiénes llegaron temprano? O Antonio y José. ¿Cómo se llama esa parte de la oración cuando se ubica preguntando al verbo? Seguramente ustedes dirán, se llama el sujeto. Entonces, Antonio y José son sujetos. Sofía es sujeto. En la segunda oración se alquilan departamentos. ¿Dónde está el sujeto? ¿Quién alquila? ¿No? No encontramos el sujeto. En la primera, se cayó del techo. Aquí al sujeto se sobreentiende, ¿no es cierto? Se cayó del techo. ¿Quién cayó del techo? Yo podría ser él, ¿no? O ella se cayó del techo, se sobreentiende. ¿Me entiendes? Ahora sí. Entonces, ¿cuál va a ser el tema el tema de hoy? El sujeto. El sujeto 2. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar clases del sujeto, ¿no? Aquí en estas oraciones tenemos 4 clases de sujeto. O 2 clases, ¿no? 3 clases, 3 clases. ¿Ya? Sofía canta una melodía. Antonio y José llegaron temprano. Es una clase de sujeto. Ahí vemos el sujeto. En la segunda oración no vemos el sujeto. Ni siquiera podemos sobreentender. Aquí no hay sujeto. En la primera se sobreentiende el sujeto. Esos no tienen nombres. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué cosa es el sujeto. Ahí está. Los tipos del sujeto. Hemos hablado ya en la clase anterior qué cosa es el sujeto, ¿no es cierto? Es la parte de la oración, ¿no? ¿No? Parte de la oración, el sujeto. Tradicionalmente en las oraciones se subdividen claro, se dividen en sujeto y predicado. Eso ya saben ustedes. Entonces tenemos sujeto expreso, ¿ya? Sujeto expreso. Es cuando el sujeto está presente, ¿ya? El sujeto expreso es cuando cuando el sujeto está presente en la oración. Y se clasifican en sujeto simple y sujeto compuesto. Sujeto simple es aquel que solo tiene un núcleo. Sujeto simple es aquel que tiene un solo núcleo. María viajó a España. Un solo núcleo. Sujeto simple. María viajó a España. Este es sujeto simple, cuando tiene un solo núcleo. Sujeto compuesto es aquel que tiene más de un núcleo. Puede tener 2, 3, 4 núcleos. Es aquel que tiene más de un núcleo. María y Juan viajaron a España. ¿Ya ves? Acá hay 2 sujetos, María y Juan. Por eso es compuesto. Ahora, por este lado, tenemos
el sujeto indeterminado. Indeterminado. O sea, aquí ya les dije, ni se puede imaginar, ni se puede sobreentender. Aquí no hay sujeto. Ese sujeto se llama indeterminado. El otro clase de sujeto es sujeto tácito. Cuando el sujeto está ausente, pero sobreentendido. ¿Ya? Entonces, el sujeto tácito es cuando está ausente en la oración, pero se puede sobreentender. Por ejemplo, iré a ver el partido. Iré a ver el partido. ¿Quién irá? Yo. Yo iré a ver el partido. Se sobreentiende. ¿Ya? Entonces, estos son los tipos del sujeto jóvenes: sujeto expreso, sujeto indeterminado, sujeto tácito. A su vez, sujeto expreso se clasifican simple y compuesto. Muy bien. Pasamos. Clasificación del sujeto. Seguimos. Sujeto simple. Es aquel que tiene un solo núcleo y puede ir acompañado de uno o más modificadores. Ojo, ¿eh? Es aquel que tiene un solo núcleo y puede ir acompañado de uno o más modificadores. Vamos a ver, ejemplo. Las casas amplias cuestan caro. Aquí tenemos. Las casas amplias, sujeto. Las modificador directo, amplias, modificador directo. Tiene modificador, ¿ves? Pero un solo sujeto. El amor llena el corazón. Sujeto, el amor. El modificador directo. ¿Ya? Esos elementos vamos a ver más adelante. Seguimos. Sujeto compuesto. Es aquel que tiene dos o más núcleos. Y pueden ir acompañados de uno o más modificadores. Estos sujetos van separados por comas o por conjunciones coordinantes, copulativas como y, ni, o. ¿Sí? Ejemplo, María y José, sujeto compuesto. Leyeron él, ¿no? ¿Ah? El ahogado más hermoso del mundo. Es una oración. María José. ¿Quiénes son los sujetos? María José, sujeto compuesto. Hay dos sujetos. Almuerzan juntos todos los días Iván y Elizabeth, sujeto compuesto. Dos sujetos. María, tú y yo iremos de paseo a Huacho. Sujeto, María, tú y yo. Sujeto compuesto, porque tiene varios núcleos. ¿Ya? Seguimos. Luego tenemos el sujeto tácito. ¿Ya? Es aquel que no aparece de manera expresa. ¿Ya? Es aquel que no aparece de manera expresa, es decir, escrita, en la oración, pero que se sobreentiende por el contexto o por la que indica el verbo. ¿Ya? Es aquel que no aparece en la oración, pero que se sobreentiende por el contexto o por lo que indica el verbo. Por ejemplo, necesito viajar. ¿Quién necesita viajar? Yo, sujeto tácito. Yo. A ver acá otro. A veces salía de su dormitorio. ¿Quién salía a veces del dormitorio? Se sobreentiende, ¿no? Él o ella. ¿Ya? Él o ella. ¿Ya? Esos son sujetos tácitos. Ahora, el sujeto indeterminado es aquel que no se expresa ni puede precisarse según el contexto. Es decir, es aquel que no está en la oración, ni tampoco se puede sobreentender en el contexto. Es decir, son los sujetos que no existen. Se venden pan. ¿Dónde está el sujeto? No puede decir, él se vende pan, yo se vende pan, nosotros se vende pan, no hay. Se dicta clases de matemática. ¿Quién dicta clases de matemática? Yo se dicta, tú se dicta, no hay sujeto. ¿Ya? Esos son sujetos indeterminados, que ni se expresa ni tampoco se sobreentiende en la oración. ¿Ya? Acá aquí quería como aclarar algo. A ver, jóvenes, el sujeto tiene su estructura, ¿no? Tiene núcleo, tiene modificadores, etcétera, etcétera. Eso todavía no
en la clase anterior me parece que hemos visto. Entonces aquí simplemente nos toca clasificación del sujeto y estudiar el sujeto, ¿ya? No se vayan a olvidar, ya hemos dicho de que los sujetos compuestos, ¿no? El sujeto dice acá, tiene un solo núcleo, puede ir acompañado de unos modificadores. Acá tenemos modificadores. ¿Cuál es el núcleo aquí? Casas. Modificadores, las amplias. Modificador directo, modificador directo. Acá igual. Acá igual, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, no se olviden, jóvenes, en resumen, los sujetos se clasifican en, ¿ya? Expreso, indeterminado, ¿ya? Tácito. El sujeto expreso se subdivide en simple, un solo núcleo, compuesto varios núcleos. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan entendido. Si hubiese alguna duda, vamos a solucionar en horas del Zoom. Repasen su libro, por favor. Muchas gracias.